Gracias, hermano. Hermanos, hermanas, es siempre una hermosa bendición que el Señor nos concede tomar este tiempo para recibir su palabra. Gracias al Señor que pudimos llegar en esta mañana. Vamos a ir a la palabra, a la Biblia, libro de Números, capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14, los versos del 5 al 9. Leemos con toda reverencia esta palabra. Dice así, Números 14, 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Hermanos, hermanas, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta escritura. Gracias que por largas generaciones esta palabra ha llegado hasta nosotros para alentarnos, para hacernos reconocer qué clase de Dios eres tú. Y nosotros llegamos confiados hasta ti esta mañana para recibir sabiduría, entendimiento, que tu Espíritu nos guíe a recibirla, a entenderla y ponerla en práctica cada día, para nuestro propio beneficio en nuestra comunión contigo y para testificar de ti a toda persona que todavía no tiene la dicha de ser salvo en Cristo. Bendito tu nombre, en el nombre eterno y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La victoria depende del tamaño de tu fe en Dios. Es nuestro tema en esta mañana. Hemos escogido para hoy un pasaje bíblico de los más interesantes, una historia conmovedora, porque se trata del momento en que el pueblo de Israel, guiado por Moisés, llegó frente a las tierras de Canaán. Óigame, creo que todos los que estamos aquí entendemos esto, sabemos esto por las Escrituras. ¿Cuánto tiempo habían pasado para llegar hasta este momento? No son los 40 años, eso después con Josué. Aquí está en el tiempo justo en que salieron de Egipto y llegaron frente a las tierras de Canaán, listos para pasar allí, con el mandato de Dios de poseer la tierra. Yo quiero enfatizar el mandato de Dios de poseerla, no de ir a pelear. Dios ya se las había dado. Y aquí encontramos una situación muy interesante. Toda aquella ilusión de cuando Moisés fue enviado por el Señor, cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, muy lejos de Egipto, y Dios le dijo: vete a Egipto y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore. Y comienza allí un proceso muy largo y de mucho conflicto y de muchas contradicciones, que incluye la llegada de Moisés a Egipto, el reconocimiento por sus hermanos Aarón y Miriam o María y su familia, y después el enfrentamiento con el faraón, y viene el tiempo de las plagas y persuadir al pueblo hebreo que conocieras a Jehová su Dios. Y después de tantas contradicciones y controversias, pasaron el mar, llegaron al desierto y pasaron el tiempo justo para estar frente a la tierra prometida, para que al final no quisieran entrar. Esto es trágico. Vamos a ver que todo lo que tenemos que aprender aquí
de por qué esta primera generación no quiso entrar. No vamos a decir no pudo entrar, no quiso entrar. Y una de las cosas que también tenemos que aprender, muy importante, hermanos y hermanas, aquí en nuestra iglesia hacemos mucho énfasis en la predicación a partir del Antiguo Testamento. Predicamos toda la Biblia, pero en las historias del Antiguo Testamento encontramos la revelación de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y cómo quiere Dios, aplicado al Nuevo Testamento, que se levante una iglesia como la de hoy, que testifique de ese Dios del Antiguo, cómo es Dios en realidad. Pero lo que tenemos que aprender en todos estos libros es que no se trata solo de que seamos expertos en historia. La pregunta que siempre tenemos que hacer, y esas historias que tienen que ver con Josué, con Caleb, con Moisés, con Abraham, con los hijos de Jacob, con las culturas antiguas, con los asirios, con los babilonios, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Para qué me sirve hoy? Hoy estamos preocupados porque no tengo empleo, porque la canasta básica está cada vez más alta, porque el combustible está inalcanzable cada día, porque comienzan las clases y mi hijo no lo he podido inscribir y tantas cosas, ¿no? Mientras yo estoy en este momento de cómo resolver mi vida hoy, el pastor viene y nos habla de historias de hace 3,000, 4,000, 5,000 años. ¿Para qué me sirve hoy? Hermanos, hermanas, precisamente por eso tenemos que hacer énfasis cómo aplicar la palabra hoy. Porque el Señor, aquel Dios creador desde el Génesis, que sigue siendo nuestro Dios hoy, quiere transformar nuestro carácter. ¿Sabe por qué hubo muchos fracasos del pueblo de Israel hace muchos años? Porque fallaron en su carácter, en su condición de pueblo de Dios. Esto del carácter, hermanos, el carácter es lo que somos, no solo lo que pensamos. Lo que pensamos está incluido. No solo lo que sentimos está incluido. El carácter está conformado por diferentes factores: el modo de pensar, nuestras emociones, nuestro trasfondo cultural y familiar, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, las personas que nos agradan y las que no nos agradan. Todo eso conforma nuestro carácter, porque al final todas esas cosas nos conducen a tomar decisiones. ¿Usted va a ir mañana o no va a ir? ¿Usted va a vender o no va a comprar? Toda esa decisión que usted pueda tomar va a estar motivada por alguno de estos elementos. Es que quería vender, pero no me gusta la persona que me va a comprar, ya decidió no vender. Es que yo quería ir, pero en tren no me gusta ir, me gusta más en avión, entonces por eso mejor no voy. ¿Comprende? Elementos como eso de si me gusta, que si no me gusta, que si me da miedo, que si no me da miedo. Al final se conforma tu carácter, lo que somos, a partir de las decisiones que tomamos. Pues esto es lo que está aquí en el fondo de por qué el pueblo de Israel, que salió con júbilo de la esclavitud de Egipto, y no importa si cruzamos el mar y llegamos al desierto, pero cuando estamos en el momento cumbre, decidimos no entrar a la tierra prometida. Habían sido escogidos, vamos a hablar aquí de 12 hombres que habían sido escogidos para una misión muy especial. Y yo creo que el más contento de todos estos es Moisés. El hombre a quien Dios había escogido, lo había traído de lejos, se enfrentó muchas veces al faraón, y después de tantas cosas que ocurrieron, Dios lo guió a Moisés para que abriera el mar. Moisés no abrió el mar, Dios lo hizo. Moisés fue su instrumento y cruzaron al desierto. Y yo creo, hermanos, que cuando Moisés y el pueblo estaban allí frente a las ciudades de Canaán, Moisés tuvo que haber dicho: por fin, Señor, muchas gracias, vamos a entrar. Qué coronación de este proceso tan duro. Y entonces viene Moisés y escoge a 12 hombres, uno por cada tribu. No olvide, el pueblo de Israel conformado por 12 tribus, uno por cada tribu. Vayan y reconozcan la tierra.
12 hombres escogidos para una misión muy especial. Los versos 13, capítulo 13, versos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Por favor, observe, la cual yo doy, ya está dada. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Qué importante lo que estamos viendo aquí. No es al azar. Ve tú usted quieres ir, el que quiera, venga. No. Príncipes, de los principales. Hermanos, tal vez esta expresión, ¿verdad?, es importante. No tontos, no, gente pensante, principales, líderes. ¿Saben lo que es un líder, no? Muchas veces hemos hablado de esto. Un líder es siempre alguien que va adelante porque siempre tiene muchos que le siguen. Bueno, muchos, pocos, bastantes, poquitos, no importa la cantidad, pero siempre hay más de alguno que le sigue, ya es un líder. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano, hermana? Tengo 2, tengo 3, siempre hay un líder entre los hijos. Y no siempre es el mayor. Hace un tiempo en una iglesia conocí una hermanita, bueno, una pareja, pero la hermanita llegaba siempre a los 5 niños. Y ya el mayorcito tenía como 9 años y el último como 2 y medio, 3 años. Y la pobre hermanita con 5 varoncitos no hallaba qué hacer a veces, son muy inquietos. Y cuando conversábamos, una vez me dijo: pastor, cuando nació el niño varón, viera qué quieto. Todo se empezó a desmejorar cuando nació el tercero. Nació el segundo y era quietecito, pero el tercero se volvió el líder de todos para subir, para bajar, para romper las reglas. Siempre hay un líder, aunque sea entre 3, aunque sea entre 2, siempre hay un líder. Aquí estamos hablando de líderes de tribus. Eso es muy importante enfatizarlo, hermano, porque no fue que Moisés dijo: venga aquí el primero, los voluntarios. No, escogiditos, gente de los principales. Y lo fundamental de esta misión que ellos recibieron es que reconozcan la tierra que Dios ya les había dado. De ninguna manera es: y prepárense un gran ejército porque van a encontrar allí grandes ejércitos. De hecho, las naciones de Canaán tenían ejércitos, tenían ciudades muy fortificadas, pero Dios nunca les dijo: y prepárense porque allí hay animales feroces. No, ya se las di, vayan y tómenla. La misión de ellos es reconocerla para verificar que Dios decía la verdad, para valorar cómo es la tierra. Capítulo 13, versos 17 al 20 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora, entendamos una cosa, hermanos y hermanas: todo lo que aquí nos dicen estos versículos, ya el Señor lo había dicho. Las tierras de Canaán, ahí habita gente muy perversa. Es muy importante entender, hermanos y hermanas, por qué Dios les había dicho al pueblo de Israel: lleguen allá y acaben con todo. ¡Ay, qué Dios más duro! Hermanos y hermanas, hay una razón, que están escritas allí en los libros desde Génesis y Éxodo y Levítico y Números. Aquellas naciones eran perversas. Dios les había dado muchas oportunidades para dejar de hacer lo malo y no enmendaron. Y habían pasado generaciones tras generaciones, Dios dándoles oportunidades
y nunca cambiaron sus actitudes, sus conductas. Por eso Dios levantó a esta nación diferente, el pueblo de Israel. Mire bien que apenas el pueblo, aunque ya había sido conformado como pueblo allí en Egipto, ahora estaban aprendiendo a conocer a su Dios para empezar a ser una nación diferente, una nación ejemplar. Era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Cuando lleguen allá, acaben con todo. Y son fuertes, y son grandes, y son malos. Pero esa tierra fértil es de ustedes, ya se las di. Entonces, ¿para qué viene aquí la Biblia y nos dice ahora que Moisés los envió para ir a ver? Porque la intención de Dios es, envía a 12 para que vengan a los demás y les digan, es cierto lo que Dios dijo, para verificar, para confirmar. Dios quería que se concentraran en observar la tierra, pensando en las cosechas. Cuando ustedes lleguen allá, van a levantar grandes cosechas. Y también para observar a la gente, para que se fijasen en la gente, que ciertamente eran fuertes y poderosos. ¿Ya? La intención era que una vez que entraran, dieran la gloria a Dios, cuando entendieran que por sus propias fuerzas no hubieran jamás podido entrar. Envía a estos 12 para que verifiquen todo lo que por mucho tiempo les he venido diciendo, que les voy a dar, van a recibir esa tierra que es fértil, en la que van a disfrutar de plenitud conmigo si son obedientes. Y esa tierra ustedes no la hubieran podido conquistar jamás, porque no tienen ni la fuerza física ni humana para hacerlo frente a naciones fuertes. Todo se trataba de una confirmación de lo que Dios ya había prometido, ya les había asegurado. Y cuando fueron allá vieron, hermanos y hermanas, que era ciertamente tierra fértil. Fueron, vieron y comprobaron que Dios les había dicho la verdad. Los 12 fueron enviados, entraron a las tierras de Canaán, y dice el capítulo 13, versos 25 al 27, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Bueno, ¿cuántas cosas pudieron observar en 40 días? Más de un mes, bastante. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Óigame, llevaron muestras de los frutos. Entre 2 hombres tenían que cargar muestras de las uvas. Ciertamente, lo que el Señor nos ha dicho, lo estamos comprobando. Tierra que fluye leche y miel. Ahora, yo creo que todos entendemos que lo de leche y miel es un lenguaje metafórico, es un lenguaje simbólico. Y yo creo que una tierra que solo produce leche y miel es una tierra pobre. No se trata de solo esos 2 elementos. Se trata de un lenguaje simbólico del que está hablando, que nos indica abundancia, que nos indica riqueza de la tierra, abundancia sobre todas las cosas. Óigame, ellos pudieron verificar 2 cosas aquí, 2 grandes verdades. Primero, Dios no miente. Sí es cierto que aunque está poblada de gente enorme, fuerte, con ejércitos, naciones bien estructuradas, y también es cierto que es tierra de abundante cosecha, como Dios ya nos lo había dicho. Dios no miente. ¿Se da cuenta que detrás de todas estas historias hay principios fundamentales que debemos nosotros creer? Porque ese Dios de quien ellos verificaron que no miente es el mismo Dios a quien hemos adorado esta mañana, y le hemos cantado y le hemos orado y hemos leído su palabra.
Ese mismo Dios es el Dios nuestro esta mañana. El Dios que no miente. El Dios que nos ha dicho a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es para que no nos aflijamos cuando estamos en tropiezos, en problemas, en adversidades, en enfermedades. Dios no miente. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra cosa que pudieron verificar, Dios ofrece cosas que puede dar porque Él es el creador. Aprendamos una cosa, hermanos. Dios no nos da cosas de lo que Él tiene. Si vamos a decir que si tiene algo, yo lo voy a decir con toda claridad algo. Dios no tiene nada, porque Dios no necesita tener nada. Él es creador. No importa si no tiene, Él lo hace. ¿Comprende la diferencia? Si alguien viene con alguna necesidad económica, mire, don Juancito, doña Chepita, tengo una deuda, por favor, me quiere prestar 100. Usted le dice, lo siento, tal vez el próximo fin de semana, porque hoy no tengo. Hoy tengo, mañana no tengo. Dios no tiene ese problema, porque Dios no tiene, Él hace. Donde no hay, Él lo hace. Amén, hermanos. Por eso es que debemos confiarnos plenamente en este Dios a quien podemos pedirle de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestro capricho. Si es su voluntad, Él hará. No importa si tiene, no importa si no tiene, porque Él hace donde no hay. La diferencia entre el que cree y el que no cree. Aquí en esta misión de los 12 podemos observar cuál es la diferencia entre el que cree y el que no cree. ¿Cuál es el resultado de creer en Dios o de no creer en Dios? A los que no creen, hermanos y hermanas, estas personas que no creen es igual aquí, igual allá, igual en tu casa, igual en el vecindario, igual ayer, que hoy, que mañana. Los que no creen siempre ven lo negativo y desalientan a los demás. Mire bien que es una parte de estos 12 solo vieron lo negativo. Fueron allá. Yo quisiera que pensáramos, hermanos y hermanas, se fueron los 12, cruzaron las murallas de esas ciudades. ¿Y cómo cree usted que quedó aquel pueblo a la espera de un informe? Pasaron 40 días y todos ansiosos. Vamos a ver si es cierto que es una tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver si es cierto lo que se nos ha dicho y que Moisés ha hablado tanto de parte de Dios, que es una tierra bonita y que ahí vamos a poseerla y vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Y cuando vinieron, imagínese usted la ansiedad de aquellos, el deseo de saber el informe, el reporte de quienes cruzaron las murallas de esas ciudades. El capítulo 13, versos 28 y 29. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, esta es parte del informe que ellos dijeron. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, así como Dios nos dijo a través de Moisés, el Amorreo, el Eteo, el Ebeo, sí es cierto, allí están, sí. Pero mire ahora los versos 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellas. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora, ¿no sabían que eran más fuertes que ellos? Ya lo sabían. Dios les había advertido qué clases de naciones eran. Y precisamente Dios, sabiendo quiénes eran y cómo eran, Él les dijo: vayan y tómenla, porque ya se las di. Aquí se trata ahora, ¿creo lo que Dios dice o lo pongo en duda?
Y con ese informe desalentaron a todo el pueblo de Israel. Sigue diciendo la escritura en los versos 32 y 33. Y hablaron mal. ¿Cuántos? 10. 2 de ellos, Josué y Caleb, vinieron con una posición muy positiva, muy alentadora. Los otros 10 están con un gran temor porque vieron más lo negativo allá en aquellas ciudades. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Oiga, qué mal palabras, como solo llegamos allí ya nos desanima, ya nos desalentamos, nos traga. Son tan grandes contra nosotros. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, bueno, no pensemos ustedes, porque nosotros, no pensemos todos. Cuando hablamos de la palabra langosta pensamos en varias cosas, ¿no? Está la langosta de mar, que es un platillo muy caro, ¿no? Pero esta no es la langosta que están pensando. Nosotros solemos llamar a la langosta de otro modo. Yo creo que le llamamos pipilacha. Al final, insecto. No podemos entrar a esa tierra porque parecemos insectos. Ay, qué manera de tratarse a sí mismo. Hermanos, hermanas, pensemos que hay mucha gente en medio nuestro. Puede ser en tu centro de trabajo, puede ser en tu vecindario, puede ser en medio de tu familia, puede ser en la iglesia, muy negativa. ¿Y sabe qué? Ojalá que los negativos se quedaran callados, pero nunca se quedan callados, porque siempre se sienten mal cuando se sienten solos. Entonces quieren ser acompañados de otro montón de negativos. Los negativos siempre ven una iglesia que no crece, nunca se puede. Mejor vámonos por allá, porque aquí nunca creció, aquí nunca se pudo, porque nunca tenemos, porque no es para nosotros. Siempre estamos viendo que otros hacen mejor las cosas que nosotros mismos. Los negativos se esfuerzan para que nada avance y para promover las debilidades que pueden ser reales. Porque era real que el pueblo de Israel era más pequeño que aquellos. Porque era real que la estatura de los hombres, si es que estaban pensando en pelear, aquellos eran más grandes. Eso es real. Porque era real que aquellos tenían territorio y estos no. Todo eso es real. Pero precisamente en eso consiste, en que si crees que Dios te va a llevar o no crees lo que Dios ya te ha dicho. Los negativos nunca ven detrás de la montaña, nunca ven detrás de la tormenta, solo ven la tormenta que está allí. ¿Cuándo vamos a pasar la tormenta? ¿Cuándo vamos a cruzar al otro lado de la montaña? Hermanos y hermanas, detrás de la montaña está toda una vida llena de esperanza, de futuro, porque cuando vences la prueba es cuando Dios te da mucha más fuerza. Dios tiene grandes planes para los que ven más allá de la montaña. Dios tiene más grandes planes para aquella iglesia que no se detiene. Aquello que empezó en una familia y después creció, se convierte en una gran congregación, porque desde el momento en que fue sembrada la semilla, se pudo tener visión de un gran futuro. Los negativos solo ven gigantes. Bueno, miren el fruto, miren la uva, miren cuántos frutos traemos. Hasta no podemos cargarlo por el peso. Pero ¿qué es esto en comparación con el peligro que vamos a enfrentar allá? Somos como insectos en medio de los gigantes. Y así, hermanos y hermanas, cambiaron la confianza en Dios por el miedo a los gigantes. Cuando fijamos nuestros ojos en los gigantes, ¿y quiénes son los gigantes de nuestro tiempo, hermanos y hermanas? Los problemas que enfrentamos.
las crisis en medio de las cuales nos movemos, las depresiones, los conflictos, la escasez, la falta de trabajo, la enfermedad, el no puedo. Ay, cuántas tragedias cada día. Este es un mundo de tragedias. Este es un mundo de conflictos. ¿A dónde huir? Ay, hermanos y hermanas, en medio de tales situaciones, Dios hace oír su voz. Yo te voy a dar aquella tierra. Yo, hermanos, no nosotros, Dios lo hará. Nos sentimos como insectos y empezamos a desmayar. Sobre todo cuando hay otros que te desalientan o se burlan. ¿Recuerdan cuando hemos hablado muchas veces en otro momento, en el tiempo de Nehemías, llegaron y empezaron a reconstruir la ciudad y siempre hubo también quienes dijeron: uy, ustedes no son capaces ni de levantar un muro, un perrito pasa y lo destruye? Bueno, se agrega no solamente tenemos en contra nuestra propia visión negativa de las cosas, sino la burla del enemigo. Satanás también es una realidad en medio de todo esto. Satanás el mentiroso, Satanás el burlador. Ahora, hermanos y hermanas, los que creían entendieron bien la intención de Dios. Bueno, ¿cuántos creían? Solo 2. ¿Cuántos no creían? 10. ¿Sabe qué es una cosa que tenemos que aprender? Los que creemos en Dios siempre somos la minoría en todos los tiempos. Usted puede ir a las Escrituras desde el Génesis al Apocalipsis y nunca va a encontrar un solo momento en la historia en que el pueblo que cree en Dios sea la mayoría. Nunca. Ni en Israel ni fuera de Israel, ni en ninguna de las otras ciudades de las que se nos escribe en la Biblia donde surgió la iglesia. En Roma, en Tesalónica, en Éfeso, en Galacia, en Corinto, en ninguna ciudad se habla alguna vez de que los creyentes en el Señor hemos sido mayoría. Entonces no hay por qué desalentarnos. El gran desafío es hablar a las grandes mayorías incrédulas para que se conviertan al evangelio de la palabra del Señor, al evangelio del Señor Jesucristo. Somos minoría y nunca el avivamiento ha venido por ser mayoría. Siempre el avivamiento de Dios se ha cimentado en medio de las minorías fieles al Señor. Caleb y Josué entendieron bien la voluntad de Dios. El verso 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Bueno, hermanos y hermanas, lo que pasa es una cosa. Yo creo que si nosotros vemos de modo objetivo, quiero decir real, quiero decir humano, Josué y Caleb parece que están un poco trastornados, ¿eh? ¿Comprende? Vienen 10 y nos dicen que estamos en peligro. Hay gigantes, son malos, gente violenta. Y vienen 2 y nos dicen: sí podemos, pero si no tenemos ni armas. ¿Pero con qué fuerza? Hermanos, tienen razón aquellos 10, no tenemos fuerza. ¿Comprende? No tenemos armas para enfrentar a naciones tan poderosas.
¿Cómo vienen estos dos a decir los comeremos como pan? Yo lo que quiero decir aquí, hermanos, hermanas, es que si nosotros seguimos viendo nuestras circunstancias y nuestro mundo con los ojos de la carne, cerremos los templos. No vale la pena predicar. ¿Y para qué seguir hablando que el mundo va a cambiar si creemos en Dios, si somos unos cuantos? Si no tenemos predicadores como aquellos que llenaban con tanta elocuencia un gran estadio y se ven que eran miles. Mire, no todas las iglesias, algunos que otros bien, y además que nos desalentamos con nuestras propias actitudes, viniendo solo los domingos, orando de vez en cuando. Son cosas fáciles, son cosas que nos conducen solamente al desaliento, al desánimo. ¿Comprende? Si vamos a ver lo negativo, vamos a salir ganando en una lista enorme, porque lo negativo es lo más. Es cierto que con nuestras fuerzas no podemos. Pero vienen Josué y Caleb y nos dice su amparo, quiere decir el amparo de Dios se ha apartado de ellos. Ya con eso es suficiente, hermanos. El enemigo no tiene el amparo de Dios. ¿Vinieron hoy? Parece que no se escuchó. El enemigo no tiene el amparo de Dios. ¿Quién tiene el amparo de Dios? La iglesia, porque somos más bonitos que los otros. No, hermano. La iglesia porque cree en el Señor, de quien viene toda victoria. Así que la única razón por la que recibimos el amparo de Dios es porque creemos en Él. No porque lo merecemos, no porque hayamos hecho méritos, sino porque Dios es misericordioso y fiel con quienes creen en Él. Los positivos son aquellos que siempre ven las oportunidades en medio de las crisis. Siempre ven las oportunidades en medio de la incertidumbre. Siempre ven la respuesta en medio de donde no hay. Los positivos siempre desean poner sus fortalezas en movimientos. No que están quietos allí. Bueno, vamos a ver qué pasa. No. Cuando Josué y Caleb vieron que los otros 10 vinieron y desalentaron y desanimaron, se pusieron en pie y dijeron con voz firme: sí podemos, porque Dios ya nos dio esa tierra. Nos pertenece. No tenían que pelear. Solo tenían que poseerla. Nuestra batalla, hermanos y hermanas, no la determina el tamaño del enemigo, sino el tamaño de nuestra fe en Dios. Esto es así tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es así en la antigüedad del pueblo de Israel en medio del desierto, como en la actualidad de nosotros hoy, en este tiempo. En Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Ay, pastor, espérese que hay todo un mundo incrédulo y lleno de maldiciones y lleno de perversidades. Ahora, ¿es cierto esto o no? Por todos lados, hermanos. Y las perversidades humanas se van fortaleciendo cada vez más. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Los sectores llenos de pecado y de maldad hasta ya tienen derechos, ¿ya? Sectores sociales totalmente lejos de la voluntad de Dios adquieren derechos. Los homosexuales, las prostitutas. Recuerden que muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Y abunda el robo, abunda la violencia, abunda el asesinato. Qué dolor más tremendo. Hace pocos días, porque hay que estar al día de lo que pasa en el mundo, un hijo perverso que mató a su propia madre. ¿Lo leyó? ¿Sí? A sangre fría. Porque llegó a su casa borracho
y su mamá no le tenía el platillo listo. Y cuando las autoridades lo interrogan, que si era cierto, sencillamente dijo, sí es cierto y no me da remordimiento. Oiga, me está hablando de su madre. Ese es el mundo perverso, que no es de uno o dos, es la inmensa mayoría del mundo. Su corazón está entenebrecido porque no han dado lugar a Dios en su corazón. Muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Esta no es una historia de hace miles de años. Esto que ocurrió, sí, pero lo mismo sigue ocurriendo con las actitudes y comportamientos del mundo de hoy. Estamos enfrentando las mismas situaciones pecaminosas de cualquier tiempo de la historia. Cuando nosotros decimos, hermanos y hermanas, que nuestra victoria depende del tamaño de tu fe, yo no quiero que se malinterprete esta frase. ¿A qué nos referimos con el tamaño de tu fe? Mire, Dios no opera de esta manera equivocada que muchos pensamos. Un poquito de fe, un poquito de bendiciones. Más fe, más bendiciones. No, así no opera Dios. Dios bendice o no bendice. Tu corazón está lleno de fe, Dios te va a bendecir. ¿Tienes poquita fe? No esperes bendición, porque Dios no va de poquito en poquito. O eres cristiano o no lo eres. O crees en el Señor o no crees. Pero Dios no es un Dios de a poquito, ¿comprende? Otro día vamos a tocar el tema en relación a la llenura del Espíritu, porque hay quienes creen que el Espíritu es de a poquito. Tengo un poquito de fe, entonces tengo un poquito del Espíritu. No, el Espíritu no se puede partir en pedazos. No es como en un vaso de agua que tengo un poquito de agua o mucha agua o menos agua o más agua. No es así. El Espíritu es persona de Dios. O lo tienes o no lo tienes. Dios te bendice o no te bendice, pero no de a poquito. Así que más bien estamos refiriéndonos al tamaño de tu fe, no al tamaño de la bendición. Muy importante. Sigue diciendo la Escritura, hermanos y hermanas, que nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo solo puede dar como resultado una vida de seguridad en todo lo que Dios tiene de grandes cosas para nosotros y para la iglesia. No hay razón para que la iglesia del Señor Jesucristo viva con temor, con miedo. No hay razón para que la iglesia de Jesucristo siga en este tiempo desarrollando sus ministerios como si Dios no existiera, basados en nuestra propia fuerza, o el negativismo de los 10 que dijeron no podemos, no es para nosotros. Yo no sé cómo a Dios se atrevió a decirnos que podemos cuando Él sabe que allá son gigantes y nosotros somos como pipilachas. Hermanos, hermanas, lo que Dios quería es que descubrieras lo grande, porque Él ya te lo dio y solo Él te lo puede dar. Era decirte, ¿ya viste lo grande que hay allá? Tú con tus fuerzas jamás puedes alcanzar esto. Te voy a llevar allá yo tengo poder para llevarte. Ahora bien, yo quiero que pensemos en esto. Estos no entraron. Esta generación no pudo entrar. Hay un debate aquí de los biblistas acerca de Dios les castigó y no les dejó entrar. Yo tengo mucho cuidado con eso. Yo creo que no es una expresión correcta. Dios les castigó y no los dejó entrar. No quisieron entrar. No entraron como consecuencia de su incredulidad. Y fíjese bien lo que ocurrió. Todos sabemos esta historia que muchas otras veces la hemos predicado acá. ¿Qué ocurrió 40 años después? Ya no estaba Moisés, estaba Josué al frente. Y Josué, en vez de enviar a 12, envió a 2. Y bueno, al final de la historia, todos sabemos esto. ¿Qué ocurrió? Sí pudieron entrar. ¿Y qué tuvo que ocurrir para que entraran? Sabemos la historia. Entraron por el lado de Jericó. Y las mismas naciones de gigantes, de poderosos eran. Eso no cambió. Seguían siendo poderosos, seguían siendo gigantes, seguían teniendo mucho poder militar, porque eran naciones bien establecidas.
pero entraron. ¿Por qué entraron ahora y 40 años atrás no pudieron entrar? La diferencia es que la generación de Josué creyó en Dios. Yo creí, pastor, que iba a decir, la diferencia es que ya tenían armamento. No, no tenían nada, era igual. ¿Sabe qué? No fue el pueblo de Israel quien derribó las murallas de Jericó. Dios lo hizo. Si hubiéramos medido las circunstancias de 40 años atrás, vamos a decir, Josué tampoco y su gente van a poder entrar, porque los mismos gigantes son los enemigos. Y ellos no están preparados para enfrentar a esos enemigos. Tiene razón. La diferencia es que creyeron en Dios. Lo mismo hubiera ocurrido con los 2 espías y su generación. Si hubieran creído en Dios, Dios hubiera destruido a los mismos gigantes como lo hizo con Jericó 40 años después. No hay razón para mostrar incredulidad delante de Dios. Dios ha dicho tantas cosas en nuestro favor y no podemos dudar, no debemos dudar que Él puede cumplir sus promesas. Él va a cumplirlas. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que creen en el Señor. Y yo creo, hermanos y hermanas, que los que hemos creído podemos dar testimonio de tantas cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, no por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, sino por su sola misericordia y por su santa voluntad. Muchos de tus problemas no han podido ser resueltos, porque aunque ciertamente son grandes, los has querido enfrentar con tus propias fuerzas, limitadas, erradas y pecaminosas. Cristo está listo para mostrarte su gran amor si tan solo le recibes en tu corazón, y que de ahora en adelante enfrentes a todos los gigantes que atormentan tu vida. ¿Cuáles son los gigantes que atormentan tu vida? Ya dijimos, ¿verdad? Tus enfermedades, tus incredulidades. No son gigantes de hombres o mujeres. No. Tus problemas, tus crisis. Todos los gigantes que estás enfrentando pueden ser resueltos si solo crees en el Señor Jesucristo y pones tu vida en su mano. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la bendición grande de esta palabra. Oh Padre, ayúdanos a confiar, a creer en tu verdad, a no dejarnos caer en nuestra propia flaqueza, en nuestra propia pequeñez. En nuestra pequeñez solo vemos las tormentas, los muros, las montañas. No podemos ver más allá. Ayúdanos, Padre, a enfrentar nuestros gigantes, nuestros tropiezos, solo en el poder de tu nombre. Oh Padre, clamamos para que bendigas a la familia, a la iglesia, a la persona, a aquellos que nos están visitando, que están entre nosotros y que todavía no han puesto su vida en Jesucristo. Sigan orando, hermanos y hermanas. Yo quiero siempre dar una oportunidad a aquellas personas que nos visitan, que están entre nosotros y que, como todos y como cada día, enfrentamos gigantes, enfrentamos tropiezos, problemas, crisis, caos. Este mundo es un mundo de caos, pero precisamente por eso necesitamos el poder de Dios, la mano de Dios. Ampararnos en la santa voluntad de Dios. Esta mañana queremos darte la oportunidad de vencer todos tus tropiezos y tus gigantes, poniendo tu vida en la mano del Señor Jesucristo, bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso, pastor? Solo muestra con tu mano en alto. Eso no es una muestra. Lo importante es que abras tu corazón al Señor. Estamos listos para orar por ti. Pastor, ore por mí, yo quiero entregar mi vida al Señor, quiero vencer todas mis crisis, mis problemas, el matrimonio, el hogar, las finanzas, la salud, mi trabajo o mi falta de trabajo. Dame tu mano en alto, yo voy a orar por ti. Pastor, ore por mí, quiero entregarme por completo. Quiero disfrutar de esa seguridad de que el Señor ya me entregó esa tierra prometida.
No con mis fuerzas que la voy a conquistar, sino que Él por su decisión me la ha dado. Solo ayúdame a entrar y disfrutar del gozo de tu comunión, del gozo de tu amistad, de tu señorío. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti esta mañana. Quiero hablar con la iglesia entonces. Es probable que usted diga, bueno, pastor, yo tengo años de estar asistiendo, de ser creyente, pero todavía veo los gigantes, todo lo veo negativo, nada me sale bien en ningún área de mi vida, ni en el negocio, ni en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni en el trabajo, ni en los estudios. ¿Cómo vencer? Bueno, ya vimos hoy, empieza por creer en el Señor. Ahora es tu Señor, pero no has creído lo suficiente en Él. No te confías lo suficiente de Él y sigues batallando con tus propias fuerzas humanas. Levanta tu mano esta mañana, pastor, ore por mí, yo quiero vencer esos gigantes en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Estoy enfrentando gigantes, pero lo estoy haciendo con mis propias fuerzas, a mi propio modo, y siento que voy de fracaso en fracaso. No logro levantar mi vida, claro, porque solo estás viendo la montaña, estás viendo las murallas y no dejas que el Señor te lleve. Levanta tu mano esta mañana. Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero que me tomes de tu mano, ampárame, fortaléceme. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Uno y otro, Dios te bendiga. Necesitamos esto todos los días. Señor, el día de hoy voy a enfrentar quién sabe qué problemas, pero en tu nombre seré más que vencedor. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, mi matrimonio no va bien, pero en tu nombre voy a vencer esta situación. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre nuestro, te damos gracias. Ayúdanos, Padre, para saber confrontarnos con el mundo solamente en el poder de tu Espíritu, solamente en la sabiduría de tu palabra, no con nuestras fuerzas, no con nuestros medios, porque nos debilitamos, porque tenemos muchas limitaciones. Ayúdanos a saber ampararnos en tu palabra, confiar en ti, creer en ti, testificar de ti y fortalecernos en nuestra fe cada día. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana que ha levantado su mano, y oramos unos por otros para ser fortalecidos en tu nombre, en tu palabra. Oramos en el nombre siempre grande, eterno y santo del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.